Bienvenidos a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, chismes y misterios del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros ídolos, ¿verdad? Un abrazo enorme a todos. Y como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por su cariño y apoyo. Hoy, mis cielas, les traigo un tema que, ay Dios mío, está que arde. Prepárense porque lo que les voy a contar es explosivo. Tenemos un bombazo, un escándalo de esos que nos dejan con el corazón en la boca. ¿Listos para la intriga? ¿Listos para el drama? Porque hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que nos tiene a todas suspirando. ¿Pero qué pasó? No se imaginen. Resulta, y esto es lo que ha corrido como pólvora en las redes, que nuestro querido Can Yaman aparentemente se vio involucrado en un accidente. Y no cualquier accidente, no un accidente en una discoteca, de esos que terminan con una ambulancia y, no les quiero adelantar más. Pero el asunto no termina ahí porque, al parecer, hay rumores de una supuesta fuga. Sí, como lo oyen. Una huida misteriosa, una omisión de auxilio. ¡Madre mía! ¿Y cómo es esto posible? ¿Nuestro Can, el que siempre vemos impecable con esa sonrisa que derrite en semejante lío? Pues mis reinas, acompáñenme en este viaje, porque les prometo que lo vamos a desglosar todo, con lujo de detalles, desde los rumores iniciales hasta la información más jugosa que he podido recabar. Vamos a analizar las fuentes, a especular con cautela y sobre todo, a entender qué podría haber pasado. Antes de empezar a profundizar en el tema, no se olviden de suscribirse al canal, si aún no lo han hecho. Es gratis, no duele y me ayudan muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de los chismecitos que les traigo. Y ahora sí, abróchense los cinturones, porque el chisme va a empezar. Asterisco. Todo comenzó como suele pasar, con un rumor en las redes sociales. Un par de tweets, unas cuantas fotos borrosas, y ¡boom! El internet explotó. La noticia empezó a correr como la espuma. Can Yaman, supuestamente, había sufrido un accidente en una discoteca. Los detalles eran escasos al principio. Se hablaba de una pelea, de un golpe, de cosas feas. Pero lo que más llamó la atención fue el supuesto involucramiento de una ambulancia. Las primeras publicaciones, tímidas y llenas de interrogantes, fueron rápidamente amplificadas por cuentas de fans y páginas de chismes dedicadas al mundo de las celebridades turcas. La palabra Can Yaman se convirtió en trending topic en cuestión de horas, y la especulación se desató. ¿Qué había sucedido? ¿Dónde? ¿Cuándo? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas escaseaban. Las imágenes iniciales, borrosas y tomadas desde ángulos poco favorecedores, no revelaban mucho. Se podía intuir una escena de caos, con personas gritando y un ambiente tenso. Un par de figuras, presumiblemente guardias de seguridad, intentaban mantener el orden. La ambulancia, con sus luces parpadeantes, se convertía en el centro de la atención. Pero, ¿dónde estaba Can Yaman? ¿Qué había pasado con él? Los rumores, como suele ocurrir en estos casos, se alimentaban de la falta de información oficial. Las fuentes, en su mayoría anónimas, hablaban de una pelea que se había salido de control. Se mencionaban discusiones acaloradas, empujones y eventualmente golpes. La versión más difundida hablaba de una riña iniciada por motivos desconocidos, que involucraba a Can Yaman y a otros individuos. En las primeras horas, la información era confusa y contradictoria. Unos aseguraban que Can Yaman había sido el agredido, mientras que otros lo señalaban como el agresor. Las versiones variaban y la incertidumbre crecía. ¿Era una simple pelea de bar, un altercado sin importancia, o algo más grave? La pregunta clave era, por supuesto, el grado de involucramiento de Can Yaman en el incidente. ¿Era víctima, perpetrador, o simplemente un testigo involuntario de la situación? Conforme pasaban las horas, la información se fue filtrando, a menudo de forma no oficial y a través de canales no verificados. Algunos usuarios de redes sociales afirmaban haber estado presentes en la discoteca y relataban sus propias versiones de los hechos. Sus relatos, aunque carecían de pruebas concretas, contribuyeron a alimentar la intriga y a generar aún más especulación. Se mencionaban detalles sobre la supuesta participación de otras personas, sobre el origen de la pelea y sobre la presunta reacción de Can Yaman. Luego las cosas se pusieron más interesantes.
Algunas fuentes comenzaron a filtrar información sobre la posible gravedad del accidente. Se especulaba que el incidente involucraba a otras personas, que había habido una discusión, que la situación se había salido de control. Y por supuesto, la gran pregunta, ¿estaba Khan involucrado directamente en la pelea? ¿Fue él el agredido o, por el contrario, ¡ay, Dios mío, qué intriga! La especulación se centraba en el posible origen de la pelea. ¿Fue una disputa por celos? ¿Un malentendido? ¿Una simple discusión que se salió de control? Algunos sugerían que el incidente había sido provocado por la presencia de Khan Yaman, quien, como figura pública, suele atraer la atención y, en ocasiones, la envidia. Otros insinuaban que el conflicto podría estar relacionado con asuntos personales, con rencillas del pasado o con rivalidades profesionales. La incertidumbre, sin embargo, persistía. Las fuentes no oficiales eran, en su mayoría, imprecisas y contradictorias. Las versiones de los hechos variaban, y la falta de pruebas concretas dificultaba la verificación de la información. ¿Era todo un invento, una exageración, o había algo de verdad en la historia? Lo más impactante y lo que realmente encendió la mecha del escándalo fue la información sobre la supuesta fuga. Según algunos testigos, tras el incidente, Khan Yaman y su equipo habrían abandonado la discoteca sin esperar a que llegaran las autoridades. Imagínense la escena. Caos, gritos, luces parpadeando, y de repente, ¡pum!, el galán turco desaparece. La presunta fuga de Khan Yaman añadió un nuevo ingrediente a la polémica. ¿Por qué huir? ¿Qué trataba de ocultar? Las interpretaciones fueron múltiples. Unos argumentaban que la huida era una prueba de culpabilidad, una clara señal de que Khan Yaman había estado involucrado en algo que no quería que se hiciera público. Otros, en cambio, defendían la idea de que la huida podría haber sido motivada por el miedo, por la inseguridad o por la necesidad de proteger su imagen pública. La noticia de la fuga generó una ola de indignación y de críticas en las redes sociales. Los seguidores de Khan Yaman, por supuesto, se mostraron divididos. Unos defendían a su ídolo, argumentando que era inocente y que había sido víctima de una injusticia. Otros, en cambio, expresaron su decepción y su desconfianza, cuestionando la actitud de Khan Yaman y exigiendo una explicación. La imagen de Khan Yaman, hasta entonces impecable y asociada a la perfección, se vio empañada por el escándalo. La opinión pública, tradicionalmente proclive a la defensa de las celebridades, se dividió. La situación era delicada, y las consecuencias podrían ser importantes. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es todo un invento, una exageración, o hay algo de verdad en esta historia? Pues bien, mis amores, les voy a ser sincera, la información que tenemos es limitada. No hay confirmación oficial por parte de Khan Yaman o de su equipo. Ningún comunicado, ninguna declaración, nada. Eso, por supuesto, alimenta aún más la especulación y el morbo. La falta de información oficial, sin embargo, no impidió que la investigación continuara. Los medios de comunicación, tanto locales como internacionales, comenzaron a investigar el caso. Los periodistas se lanzaron a la búsqueda de fuentes, a la recopilación de pruebas y a la verificación de la información. La presión mediática aumentó y la expectación creció. ¿Qué diría Khan Yaman? ¿Cuál sería su versión de los hechos? En este punto, la incertidumbre era máxima. La situación era delicada y cualquier declaración, cualquier movimiento podría tener consecuencias importantes. La imagen pública de Khan Yaman estaba en juego, y el mundo entero estaba atento a sus próximos pasos. Sin embargo, y aquí es donde entra en juego el periodismo de investigación, he estado buceando en la red, buscando fuentes confiables, analizando fotos y vídeos, y sí, he encontrado algunas pistas. La investigación se centró en la búsqueda de pruebas. Los periodistas y los investigadores se dedicaron a analizar las imágenes disponibles, a entrevistar a testigos y a rastrear la información en las redes sociales. La tarea era complicada, ya que la información disponible era escasa y, en ocasiones, contradictoria. Primero, las fotos y vídeos que circulan son muy ambiguos. Son imágenes tomadas desde lejos con poca nitidez, y donde es difícil identificar claramente a Khan Yaman. Sin embargo, hay una persona que por su físico y rasgos podría ser él. La ropa coincide con la que se supone que llevaba ese día, y la complexión es muy similar. Pero, ojo. No podemos confirmar nada al 100%. El análisis de las imágenes disponibles resultó ser un desafío.
Las fotos y los vídeos, en su mayoría, eran de baja calidad y tomados desde ángulos poco favorecedores. La falta de nitidez y la distancia dificultaban la identificación de las personas involucradas en el incidente. Sin embargo, se lograron identificar algunas características que coincidían con la apariencia de Can Yaman, como la complexión física, el corte de pelo y la vestimenta. Segundo, he investigado los medios de comunicación locales de la zona donde ocurrió el supuesto incidente. Y sorpresa. Algunos medios han publicado notas sobre un incidente en una discoteca, mencionando la presencia de una ambulancia, pero sin nombrar a Can Yaman directamente. Curiosamente, las descripciones del incidente coinciden con lo que se rumorea en las redes sociales. ¿Coincidencia? Puede ser. La investigación en los medios de comunicación locales fue fundamental. Los periodistas se dedicaron a rastrear la información publicada en los periódicos, en las emisoras de radio y en los portales de noticias de la zona donde ocurrió el incidente. Se encontraron notas sobre un incidente en una discoteca, con detalles que coincidían con los rumores en las redes sociales. Sin embargo, la falta de mención directa de Can Yaman dificultaba la confirmación de la información. Tercero, he intentado contactar con algunos testigos directos del incidente. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. La mayoría de las personas con las que he intentado hablar se niegan a dar declaraciones. Algunos dicen que tienen miedo, otros que no quieren problemas, y otros simplemente no contestan. Pero, atención. Un pequeño grupo de personas, de forma anónima, me han confirmado algunos detalles. Sin entrar en demasiados detalles, puedo decir que me han hablado de una pelea, de sangre, de tensión, y de una huida. El contacto con los testigos directos resultó ser una tarea complicada. La mayoría de las personas con las que se intentó hablar se negaron a dar declaraciones, argumentando miedo, temor a represalias o simplemente falta de interés. Sin embargo, un pequeño grupo de personas, que prefirieron permanecer en el anonimato, confirmaron algunos detalles sobre el incidente. Sus testimonios, aunque incompletos y fragmentados, aportaron información valiosa sobre la dinámica de la pelea, sobre la tensión en el ambiente y sobre la posterior huida. Ahora bien, ¿por qué Can Yaman y su equipo habrían huido de la discoteca? ¿Qué es lo que trataban de ocultar? Aquí es donde entramos en el terreno de las hipótesis. Hay varias teorías y todas son especulativas. La primera y la más simple es que Can Yaman fue víctima de una agresión, y que, asustado, decidió marcharse sin esperar a las autoridades. Tal vez no quería que el incidente se hiciera público por miedo a que afectara su imagen. La segunda teoría es que Can Yaman estuvo involucrado en la pelea, pero de forma accidental. Tal vez intentó defender a alguien, o se vio envuelto en una discusión que se salió de control. En este caso, su huida podría ser un intento de evitar problemas legales. La tercera y la más polémica es que Can Yaman fue el agresor. Tal vez la pelea se inició por un malentendido o por un problema personal. En este caso, su huida estaría motivada por el miedo a las consecuencias de sus actos. Y por último, una cuarta teoría, que es un poco más rebuscada, pero que no podemos descartar. Tal vez todo esto es una estrategia de marketing, un montaje, una forma de generar publicidad para Can Yaman. Ya saben, el mundo del espectáculo es muy complicado. Las hipótesis sobre la huida de Can Yaman generaron un debate intenso. Se discutió sobre las posibles motivaciones, sobre las consecuencias legales y sobre el impacto en la imagen pública del actor. La hipótesis de la agresión, aunque plausible, no explicaba la huida. Si Can Yaman hubiera sido víctima de un ataque, lo lógico sería que hubiera esperado a las autoridades y que hubiera presentado una denuncia. La hipótesis del involucramiento accidental, por otro lado, parecía más creíble. Si Can Yaman se hubiera visto envuelto en una pelea, su huida podría estar justificada por el miedo a las consecuencias legales o por el deseo de evitar un escándalo. La hipótesis de la agresión, aunque la más polémica, no se descartaba por completo. Si Can Yaman hubiera sido el agresor, su huida estaría motivada por el miedo a la justicia y por el deseo de eludir las consecuencias de sus actos. La hipótesis del montaje, por último, resultaba la más especulativa. Si el incidente hubiera sido un montaje, su objetivo sería generar publicidad y aumentar la fama de Can Yaman. Sin embargo, la ausencia de pruebas concretas dificultaba la verificación de esta teoría. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál de estas teorías les parece más probable? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones.
Ahora bien, ¿qué consecuencias podría tener este supuesto incidente para Can Yaman? Pues, dependiendo de la veracidad de la información, las consecuencias podrían ser importantes. Si se confirma que fue agredido, lo más probable es que reciba el apoyo de sus fans y de la opinión pública. Sin embargo, la imagen de un famoso agredido siempre genera cierta polémica. Si se confirma que estuvo involucrado en la pelea, las consecuencias podrían ser más graves. Podría enfrentarse a problemas legales, a multas e incluso a una condena de cárcel, dependiendo de la gravedad del incidente. Además, su imagen pública se vería seriamente dañada. Y por último, si se confirma que huyó de la escena, su imagen se vería muy afectada. La opinión pública podría considerarlo un cobarde, un irresponsable, o peor aún, un delincuente. Las posibles consecuencias para Can Yaman dependían de la veracidad de la información. Si se confirmaba la agresión, el actor podría contar con el apoyo de sus seguidores y de la opinión pública. Sin embargo, la imagen de un famoso agredido siempre genera debate y controversia. Si se confirmaba el involucramiento en la pelea, las consecuencias podrían ser más graves. Can Yaman podría enfrentarse a problemas legales, a multas e incluso a una condena de cárcel, dependiendo de la gravedad del incidente. Además, su imagen pública se vería seriamente dañada, y su carrera profesional podría verse afectada. Si se confirmaba la huida, las consecuencias serían aún peores. La opinión pública podría considerar a Can Yaman un cobarde, un irresponsable, o peor aún, un delincuente. Su imagen pública se vería seriamente dañada, y su reputación podría quedar en entredicho. Así que, mis amores, como ven, el panorama es incierto. Estamos a la espera de más información, de confirmaciones oficiales, de declaraciones. Mientras tanto, solo podemos especular, analizar y mantenernos a la expectativa. La incertidumbre en este punto era máxima. La falta de información oficial y la proliferación de rumores hacían que la situación fuera delicada y compleja. La espera de la confirmación oficial o de la declaración de Can Yaman era inevitable. En conclusión, lo que sabemos sobre el supuesto accidente de Can Yaman es limitado y aún no está confirmado. La información que tenemos es fragmentada y poco clara. Hay rumores de un accidente en una discoteca, de una ambulancia, de una pelea, y de una supuesta fuga. Sin embargo, no hay pruebas concretas que confirmen ninguna de estas afirmaciones. Estamos a la espera de más información y de la confirmación oficial por parte de Can Yaman y de su equipo. El resumen de la situación era claro, la información disponible era limitada y no estaba confirmada. Los rumores sobre el accidente en la discoteca, sobre la pelea, sobre la ambulancia y sobre la huida carecían de pruebas concretas. La espera de más información y de la confirmación oficial era inevitable. Así que, mis reinas, hasta aquí hemos llegado con este chismecito. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el drama? ¿Están ansiosas por saber más? Yo por mi parte voy a seguir investigando, buceando en las redes, buscando fuentes confiables, para traerles la información más actualizada y precisa posible. La despedida, como siempre, fue emotiva. La promesa de seguir investigando y de traer la información más actualizada y precisa posible era una constante en cada emisión. La conexión con los seguidores era fundamental, y la promesa de seguir informando, de seguir investigando y de seguir desentrañando los misterios del mundo del espectáculo era un compromiso inquebrantable. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar sus comentarios, de dar me gusta, de compartir este vídeo con sus amigas, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer. Y activen la campanita para no perderse ninguno de los chismecitos que les traigo. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao.